Invitamos al doctor Manuel Rojas para que nos ayudara a desarrollar una entrevista sobre el hígado, que si bien es cierto, tiene más de 500 funciones, así que es necesario que usted y yo lo podamos cuidar siempre al máximo y tener un órgano bastante saludable. Tres de las causas más comunes por las que el hígado se puede enfermar, le cito, el hígado graso, la hepatitis o también la cirrosis. Pero hay muchos mitos que rodean al tema del hígado y de la salud del hígado, pastillas, suplementos que pueden generar que se mantengan condiciones saludables, pero ¿qué de todo esto es cierto? ¿Y cómo se puede enfermar el hígado? ¿Es posible que se revierta? Bueno, invitamos al doctor Manuel Rojas para que sea él el que nos desarrolle este tema. Si usted tiene una consulta, ya sabe que el Facebook está a su disposición y también el WhatsApp, por si usted quiere hacer una pregunta a don Manuel, al 6087-7777, pero en video, para que lo tome muy en cuenta. Don Manuel, doctor, bienvenido. Qué gusto tenerlo acá. Igual. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal su fin de semana? Todo bien, gracias a Dios. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Doctor, decíamos que cumple más de 500 funciones. ¿Piensa uno en que el hígado es un órgano tan complejo? Es extremadamente complejo. Ahora, cuénteme usted entonces un poquito de las funciones principales que tiene. Ok, primero hay que aclarar que es la glándula más grande que tenemos. Es decir, tiene un montón de funciones, como vos bien lo mencionabas, son más de 500 funciones diferentes. Y entonces, cuando uno empieza a ver cuáles son, cómo podría catalogar este grupo de funciones, uno podría decir que tiene funciones de tipo metabólico. ¿Qué son funciones metabólicas? Bueno, tiene que ver con el control de los niveles de proteínas, con el control de los niveles de carbohidratos, con el control de los, perdón, de los niveles de las grasas. Tiene que ver también con una parte que es importantísima, que es la desintoxicación, el metabolismo de ciertas hormonas, la eliminación de ciertas sustancias. Tiene que ver con una parte también de tipo digestivo, que es con la asimilación de las grasas. Tiene que ver con una parte nutricional, que es el almacenamiento propiamente en el hígado de algunas sustancias, como son vitaminas, como son en niveles de glucosa o en su forma de glucógeno. Tiene que ver con almacenamiento de grasa. Entonces hay un montón de cosas que van paulatinamente estructurando un órgano extremadamente complejo. Por ejemplo, si uno se va a la parte metabólica, hablando específicamente de metabolismo, bueno, la mayor parte de las proteínas, o por decirlo así, el 90% de las proteínas son sintetizadas a nivel de hígado. ¿Y qué son las proteínas? Son sustancias fundamentales en nuestro organismo. No podemos vivir sin proteínas. Ejemplo, proteínas. Hay proteínas que transportan el hierro. Hay proteínas que transportan el cobre. Hay proteínas que tienen que ver con la coagulación. Por ejemplo, el fibrinógeno, la trombina, son proteínas que están involucradas con el sistema de coagulación. Entonces, si el hígado falla, el sistema de coagulación va a fallar. Si el hígado falla, no hay transporte adecuado de hierro, podemos desarrollar anemias. Si el hígado falla, no hay transporte adecuado de cobre, podemos desarrollar una enfermedad que se llama enfermedad de Wilson. Así que entonces esta parte de metabolismo es fundamental desde el punto de vista de hígado, pero también tiene que ver mucho con el metabolismo de los carbohidratos. Entonces resulta que páncreas e hígado están íntimamente relacionados. Hablábamos de la parte nutricional, bueno, porque en el hígado se almacenan reservas de glucosa en forma de una sustancia que se llama glucógeno. Cuando nosotros tenemos una sustancia, una enfermedad debilitante, cuando tenemos una enfermedad agresiva, cuando estamos haciendo un ayuno prolongado, cuando tenemos una enfermedad que no nos deja comer, no nos morimos de un día para otro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos reservas. ¿Dónde están esas reservas? Están en el hígado en forma de glucógeno. Entonces el hígado empieza a convertir glucógeno en azúcar, en glucosa. Se dice que aproximadamente un 10% del tamaño del hígado, del peso del hígado, puede almacenar glucosa. Y así también un 5% del hígado puede almacenar grasas. Y las grasas no son malas como todo mundo las etiqueta, porque los triglicéridos es la forma más impresionante de almacenamiento de energía que nosotros tenemos. Por eso cuando nosotros tenemos también una enfermedad debilitante o un cáncer, un tumor, lo que quiera, el organismo recurre a estas reservas de triglicéridos que están en otros lugares, entre ellos en el hígado, y empieza a consumir eso para producir energía. Pero resulta también que no solamente la parte de metabolismo de proteínas, metabolismo de grasas, metabolismo de carbohidratos está ahí, sino que también tiene funciones también desde el punto de vista digestivo. ¿Qué es la bilis? La bilis la produce el hígado. El hígado produce aproximadamente entre 800 y 1000 mililitros de bilis por día, que se almacena una parte en la vesícula y la otra va directamente al intestino. ¿Y qué es lo que hace la bilis? Bueno, es una especie de jabón, una especie de detergente. Lo que hace es agarrar las moléculas de grasa que entran en la dieta, las fracciona en moléculas más chiquititas para que puedan ser absorbidas por el intestino. Porque para el metabolismo de las células, para las estructuras de las células necesitamos grasa. Y también para convertir esta grasa en energía. Pero resulta también
que desde el punto de vista inmunológico el hígado tiene una actividad fundamental. Y entonces también hay células en el hígado que se llaman células de Kupffer, que tienen que ver también con la respuesta inmune de nuestro organismo. Hablando de respuesta inmune, una cosa interesante es que los anticuerpos son proteínas. Las proteínas, habíamos dicho que se sintetizan en el hígado, pues si tenemos un hígado que está trabajando mal, también nuestro sistema inmunológico va a trabajar mal. Y así una serie de funciones que hacen que sea un hígado, un órgano extremadamente complejo. Y también tenemos funciones de desintoxicación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que resulta que hay sustancias que pasan por hígado, por ejemplo los medicamentos, un gran porcentaje de los medicamentos tienen una primera fase en el hígado donde son transformados o eliminados a través del hígado. Entonces el hígado es fundamental para eso. Y vea qué interesante, existe una sustancia que se llama alcohol deshidrogenasa. Nosotros tenemos una sustancia que se encarga de convertir el alcohol, al final de cuentas, en lo que nosotros exhalamos, que es el CO2 y el agua. Nosotros tenemos ya genéticamente esa enzima. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se produce alcohol? Bueno, por el metabolismo de las proteínas. Tenemos proteínas, tenemos la acción de las bacterias que producen alcohol a dosis, obviamente, infrabajas, sí. Más que infra y bajas. Son bajas que no son para producir alcoholismo, pero es producto del metabolismo. Entonces nosotros ya tenemos esas enzimas. Resulta que también en estas enzimas hay gente que tiene más actividad de esas enzimas. Entonces son la gente que se llaman acetiladores rápidos o acetiladores lentos. Son la gente que, por ejemplo, que tiene más tolerancia al licor que otra, porque dependiendo del alcohol deshidrogenasa va a tener más tolerancia al licor y demás. Lo mismo, hay hormonas. Las hormonas, muchas de las hormonas van a pasar por el hígado para que el hígado las destruya y las desactive. Y cuando tenemos un problema crónico de hígado, estas hormonas que van a pasar a hígado no son destruidas. Ejemplo número 1, en los pacientes cirróticos, usted sabe que los hombres y las mujeres tenemos tanto testosterona como estrógenos. La mayor parte de la gente piensa que los estrógenos son solo de las mujeres y la testosterona es solo de los hombres. No, en los dos hay estrógenos y testosterona. Bueno, resulta que cuando estos estrógenos llegan al hígado y no son destruidos, el hombre empieza a tener un hiperestrogenismo. Y este exceso de estrógeno circulante en sangre puede ocasionar disminución del deseo sexual y puede producir inclusive disminución del vello púbico, que tradicionalmente en el hombre, antes de las depilaciones, es de tipo romboide, y en las mujeres tiene el vello púbico una distribución de tipo ginecoide, como triangular. Bueno, cuando empieza a proliferar los niveles de estrógenos, porque no son destruidos por el hígado, porque el hígado falló, en el alcohólico crónico la distribución del vello púbico es de tipo ginecoide y también puede llevar inclusive a atrofia testicular, que a su vez disminuye la testosterona. Doctor, con esa explicación llega uno a la conclusión de que sí estamos frente a un órgano sumamente complejo y sumamente interesante. No se puede vivir sin hígado. Impresionante. Ahora, yo quisiera, porque comenzamos la entrevista hablando de que hay 3 enfermedades, supongo habrá muchas, pero hay 3 que uno escucha, y la primera que uno escucha hablar, doctor, es de hígado graso. Claro. Ahora escucha uno el diagnóstico en personas que no lo imaginan porque van y se hacen un ultrasonido abdominal y se dan cuenta porque iban por una pelotita que les apareció y colateralmente les dicen, usted tiene el hígado graso. ¿Qué es el hígado graso? Porque ahora usted está hablando de que las grasas no hay que estigmatizarlas. Sí, obviamente. El hígado tiene una capacidad de acumular grasa de hasta un 5%. Si el acúmulo de grasa en las células del hígado empieza a pasar de 5%, es cuando ya estamos hablando de que tenemos hígado graso, que en lenguaje médico se llama esteatosis hepática. Esteato quiere decir grasa, osis, la condición de tener grasa en el hígado. ¿Cuál es la principal causa de hígado graso? Bueno, fundamentalmente el sobrepeso y todo lo que engloba el sobrepeso. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una condición que se llama síndrome metabólico, que lo hemos aplicado para muchas cosas, para enfermedad cardiovascular. Son los pacientes que tienen sobrepeso, que tienen una cintura abdominal más de 100, son los pacientes que tienen resistencia a la insulina, o sea, que tienden a elevar los niveles de insulina y que está trabajando mal el acople entre la insulina y las células, los pacientes que tienen niveles elevados de triglicéridos. Este síndrome metabólico, que es extremadamente frecuente, es una de las causas fundamentales de desarrollo de hígado graso. Y vea qué interesante, entonces de aquí la coyuntura de que antes se veía el hígado graso como simplemente te encontré grasa en el hígado y no le prestemos atención. Esto no es así. El hígado graso, si está en concomitancia con un síndrome metabólico, quiere decir que el hígado graso también es un factor que nos está alertando que este paciente también tiene riesgo cardiovascular. Es decir, hígado graso ya tiene una correlación con la probabilidad de desarrollar infartos, con la probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular desde el punto de vista de la relación con el síndrome metabólico.
Pero es que interesante, que hay dos términos interesantes. Una cosa es el hígado graso, que lo que decíamos se llama hígado, es esteatosis hepática, y hay unas sustancias que se me olvidó mencionar en la primera parte, que son la parte enzimática. El hígado tiene unas sustancias que se llaman enzimas, y las enzimas convierten una sustancia en otra. Es lo que fundamentalmente hacen las enzimas. Bueno, resulta que cuando tenemos un proceso de carácter inflamatorio en el hígado, motivado, puede ser por las grasas, entonces ya no tenemos una esteatosis hepática, sino que tenemos una esteatohepatitis, es decir, una reacción inflamatoria en hígado dada por la presencia de grasa en el hígado. Y esto es interesante también porque muchas de estas condiciones son asintomáticas. ¿Qué quiere decir esto? El paciente anda con su hígado graso y no tiene ninguna sintomatología. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Ahí es donde viene el asunto. Primero, la curiosidad del médico de buscarlo. ¿En quién deberíamos buscar hígado graso? En todos los pacientes que tienen condiciones de síndrome metabólico o factores de riesgo cardiovascular, el paciente que tiene sobrepeso, el paciente que tiene elevaciones de colesterol o triglicéridos, el paciente que tiene las glicemias elevadas en ayunas o el propio paciente ya declarado diabético. Estos pacientes pueden tener hígado graso. Y estamos hablando de otra cosa interesante, que el hígado graso, hay dos condiciones. El hígado graso alcohólico y el hígado graso no alcohólico, que es el que más frecuentemente vemos. Y entonces cuando hablamos de hígado graso no alcohólico, que en la sintomatología, cuando ya tiene datos de inflamación, en inglés se le llama NASH, hígado graso no alcohólico. Bueno, este hígado graso no alcohólico resulta que puede progresar. Eso es el gran problema. El problema no es que tengamos grasa en el hígado, es que cuando ya tenemos este proceso inflamatorio manifestado por elevación de enzimas en hígado, que no tiene sintomatología probablemente, a veces alguna gente se siente algo cansada y demás, pero puede ser que no tenga síntomas, pues resulta que esta elevación progresiva de las enzimas, yo le digo a los pacientes que eso es como que yo me empiece en este momento a rascar. Me puedo rascar un minuto, pero si sigo rascándome, tarde o temprano voy a romperme la piel. Bueno, este proceso inflamatorio crónico en hígado va generando que el hígado vaya generando cicatrización. Y entonces pasamos de hígado graso a hígado graso con inflamación, que es la esteatohepatitis, que a su vez va a generar procesos de cicatrización que se llama fibrosis, que fibrosis tenemos cicatrices en diversas partes del hígado, pero aún así el hígado puede ser funcionalmente estable en ese momento. Y si la cicatrización sigue, llegamos a la última etapa, que es la de cirrosis. Y que ya ahorita usted nos va a explicar. Escucha uno mucha gente que le dice, doctor, me diagnosticaron hígado graso, pero como que no hay mayor preocupación al respecto. Y ahora que lo escucha usted, entonces, hay que prestarle atención al tema porque, por lo que entiendo, podría evolucionar y llegar a complicarse la situación. Indudablemente. Creo que es el mensaje principal cuando uno habla de hígado graso. El hígado graso es una condición potencialmente evolutiva. Y no solamente evolutiva, sino silente, que ese es el gran problema. No tenemos síntomas, no nos damos cuenta, entonces no acudo a consulta. Pero no me preocupo porque yo estoy pasado de peso, no me preocupo porque no hago actividad física y resulta que tenemos un hígado graso que probablemente ya haya estado en la etapa de esteatohepatitis, de reacción inflamatoria y tampoco tengamos síntomas. Lidiana Corrales, recuerden que le pueden hacer las preguntas al doctor ya a partir de este momento al Facebook de Buen Día o se graban al 6087-7777 y le envían la consulta en video. Lidiana Corrales, a propósito, doctor, dice, ¿qué medicamentos puedo tomar para disminuir el hígado graso? ¿Verdad? Que era la pregunta que también yo le tenía a usted aquí en guión, ¿verdad? Claro, porque no sé si es que uno dice, bueno, lo tengo graso, me tomo una pastilla y ya estoy bien. Ok. El hígado graso va en estrecha relación con la parte metabólica. Entonces, en todos los centros a nivel mundial que manejan hígado, condición número 1 para manejo de hígado graso, perder peso. Aunque hay gente que tiene hígado graso y no tienen sobrepeso. Son delgados. Son delgados. Eso es una cosa importante. No podemos asumir que solo los que tienen sobrepeso. Sí. Pero si uno tiene sobrepeso, perdón que le interrumpa, doctor, ya de fijo se gana el cartón para tener hígado graso. Casi que tienen un 80% de posibilidad de tener hígado graso. Y entonces, el tener sobrepeso, entonces la medida número 1 es con actividad física, readecuación de peso y control nutricional. Sin eso, cualquier pastilla que utilicemos no está sirviendo absolutamente de nada. La otra es estar seguro de que sea un hígado graso no alcohólico o un hígado graso alcohólico. Eso depende de la ingesta etílica que tenga para ver si realmente estamos catalogando en una condición o en la otra, porque son cosas diferentes. El hígado graso no alcohólico, que es el más frecuente, como te decía, hay un montón de enfermedades que lo pueden dar y no necesariamente es un hígado alcohólico que puede evolucionar a cirrosis. Ambos pueden evolucionar a cirrosis. Entonces, después de ahí, cuando ya tenemos concientizado al paciente
de que tiene que perder peso, de que tiene que readecuar su dieta, de que tiene que tener actividad física, entonces viene la parte medicamentosa. Para la parte medicamentosa, el médico tiene que tomar en cuenta lo que tiene de fondo. Si es un paciente diabético, tenemos que tener un control adecuado de su diabetes. Si es un paciente hipertenso, un control adecuado de su hipertensión y lo mismo del nivel de lípidos, de otras enfermedades hormonales que eventualmente pueden dar hígado graso, como puede ser un paciente hipotiroideo, o ver también medicamentos que pueden dar hígado graso. Por ejemplo, los esteroides pueden dar también hígado graso. Entonces, todo eso lo toma en cuenta el médico y después de ahí viene qué utilizar. Entonces, en esto hay toda una amplia gama que también implica individualizar al paciente. Porque hay hígado graso, ve qué interesante, cuando hablamos de hígado graso, hay gente que le gusta utilizar, por ejemplo, ácidos grasos 3 omega. Hay estudios con lo que son estas sustancias que demuestran que tienen una buena evolución en un porcentaje determinado. Sí, este paciente sigue las primeras indicaciones que mencionamos, pero también hay gente que utiliza metformina. La metformina es un medicamento, es un sensibilizador de insulina, pongámosle algún nombre, que se puede utilizar, pero se utiliza sobre todo en el paciente que tiene hígado graso asociado a un síndrome metabólico. Paciente que tiene sobrepeso, que tiene resistencia a la insulina. Hay pacientes que usan, ¿cómo se llama? Hay un grupo nuevo de medicamentos que se usan para la diabetes, que esos, como la liraglutide, esos son medicamentos que ayudan a perder peso y también ayudan con la resistencia a la insulina, consecuentemente ayudan con el hígado graso. Pero eso debe de ser individualizado. No es que, mire, la receta mágica es voy a usar liraglutide, voy a usar ácidos grasos 3 omega, hay gente que usa probióticos. No, todo depende de cada paciente, no es tragar por tragar medicamentos. Ahora que le he escuchado hablar a usted de hígado graso alcohólico y no alcohólico, quiere decir que si hay una persona que tiene sobrepeso, pero además le gustan los traguitos de manera copiosa, o sea, tiene prácticamente el cartón lleno, doctor. Sí, y entonces aquí tenemos un agente agresor sobre hígado, que va a ser el alcohol, que es una noxa, es un agente agresor que va a producir este fenómeno de inflamación constante que va a llevar paulatinamente a la fibrosis, que es el reemplazo del tejido normal por tejido cicatrizal y eventualmente hasta una cirrosis. Una pregunta, doctor, que nos está haciendo un televidente que tiene una duda. Dice, todos los días tomo acetaminofén con codeína y amitriptilina. Quisiera saber si estos medicamentos me pueden afectar el hígado y yo quiero ampliar para ver si hay medicamentos que también pueden volver el hígado graso. Un gran porcentaje de medicamentos de hecho, pasan por hígado y pueden producir reacción inflamatoria a nivel de hígado. Una cosa interesante, en medicina la palabra hepatitis no es ponerse amarillo. La gente se imagina hepatitis y alguien con amarillo como la franja de este reloj. No. Hepatitis quiere decir que estamos elevando las enzimas de hígado, las transaminasas están subiendo y entonces hay medicamentos que lo pueden hacer, medicamentos que se usan para quimioterapia lo pueden hacer, los medicamentos antiinflamatorios lo pueden hacer. El acetaminofén es potencialmente tóxico para hígado a dosis altas, pues se dice que la dosis tóxica de acetaminofén para un hígado es de 15 gramos, son aproximadamente 30 tabletas en una sola dosis. Esto se puede considerar tóxico para hígado. Pero un gran porcentaje de medicamentos, antibióticos y demás van a pasar por hígado y pueden potencialmente subir transitoriamente las enzimas de hígado. Lo mencionaba usted ahorita, el tema de hepatitis, doctor. Crecía uno y escuchaba hepatitis A, B y luego se dio cuenta que había hepatitis C. Todo el abecedario. ¿Verdad? Exactamente, pero me imagino entre una y otra hay muchas diferencias y complejidades. Exacto. Entonces, cuando uno habla de hepatitis, está hablando ya que existe una reacción inflamatoria a nivel de hígado, que puede ser tóxica, es decir, que puede ser por sustancias como el alcohol, que puede ser por tóxicos de diversa índole, pues puede ser por medicamentos, puede ser por virus, que ahorita vamos a ver eso que me estabas preguntando, puede ser autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Que nuestro organismo produce anticuerpos que en un momento dado se hicieron para atacar un virus, una bacteria, y en un momento otro esos anticuerpos se volvieron locos y empiezan a atacar nuestro propio tejido, y en ese caso escogieron el hígado y empiezan a producir una hepatitis autoinmune, reacción inflamatoria por anticuerpos. Pero cuando vamos a las hepatitis virales, entonces hay que ver un gran grupo de virus que se llaman hepatofílicos, que tienen afinidad por el hígado. Ahí está la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D, la hepatitis E, y se habla de la hepatitis G, que alguna gente no la acepta todavía, pero estamos con la G. Bueno, resulta que la hepatitis A y la hepatitis E comparten algunas cosas. Por ejemplo, son generalmente de tipo de transmisión por alimentos contaminados o por agua contaminada.
no se ha descrito con hepatitis A la hepatitis crónica, es decir, con hepatitis A es una cuestión aguda, normalmente produce ataque al estado general, la coloración amarillenta y todo eso, pero no evoluciona hacia la cronicidad. La hepatitis C se parece mucho en ese sentido. Y la hepatitis B y C sí son importantes prestarles atención. ¿Por qué son importantes? Porque son hepatitis que pueden evolucionar a la cronicidad. Es decir, recordemos que cuando nosotros hacemos un cuadro viral, nosotros hacemos una primera respuesta de exposición al virus y después viene nuestro organismo produciendo un anticuerpo que nos va a defender de ese virus y se va a mantener en sangre. Eso se llama memoria inmunológica. Bueno, resulta que hay gente que hace el cuadro viral y el anticuerpo no aparece, y no aparece, y no aparece, y no aparece, y sigue el virus estando ahí. Eso se llama una hepatitis crónica activa o una hepatitis crónica persistente. Sigue el virus produciendo reacción inflamatoria y todavía no tenemos los niveles adecuados de anticuerpo para neutralizarlo. Esa hepatitis crónica persistente asociados a virus B, a virus C y a virus D, estos virus hacen que entonces el proceso inflamatorio crónico vaya generando fibrosis, sustitución del tejido normal por tejido cicatrizal, y si es mucha la cicatrización, ya tenemos propiamente dicho un cuadro de tipo cirrótico dado por cuadros virales. Entiendo ya, por lo que usted nos explicaba, que ponerse amarillo no siempre va a ser asociado a tener hepatitis. No. Ahora, doctor, ¿es posible que la persona tenga hepatitis y no presente este síntoma? Sí, claro. Es lo que estábamos hablando. En medicina, hepatitis quiere decir elevación de las transaminasas, elevación de las enzimas. Entonces uno puede tener, por ejemplo, hay pacientes que uno los ve y tienen un cuadro infeccioso X, por ejemplo, tienen una infección seria a nivel de piel y en forma secundaria elevan las enzimas. Las enzimas son las transaminasas, que todo el mundo las oye hablar en los exámenes de sangre. Bueno, el elevar las enzimas, aunque no esté amarillo, eso se llama hepatitis reactiva, reaccionó ante otra cosa. El proceso infeccioso no está en el hígado, está en otro lado. Esto antiguamente, cuando yo estudiaba, le llamaban hígado de espectador inocente. El pobre hígado estaba ahí, no tenía nada que ver, pero como hay un proceso infeccioso en otro lado, se sentía acalorado y empezaba a subir las enzimas. Una hepatitis reactiva, hígado de espectador inocente en aquellos dorados. Muy interesante. ¿Cómo se diagnostica una hepatitis para saber el tipo, doctor? Ok, entonces primero hay que ver básicamente, primero la sospecha clínica. Desde el punto de vista clínico, un paciente que tiene una hepatitis, generalmente hepatitis virales, uno de los síntomas cardinales es la fatiga. Son pacientes que se sienten cansados, agotados, no necesariamente están amarillos. Estos pacientes pueden tener inclusive dolores articulares y otras cosas y pueden estar hablando de un cuadro de hepatitis crónica. Bueno, entonces cuando nosotros vemos a este paciente y empezamos a estudiarlo, bueno, puede tener cuadros febriles de causa no clara. Bueno, entonces fiebre, lo tenemos agotado y demás, empecemos a buscar un screening de exámenes y ahí pueden salir las enzimas elevadas. Si las enzimas salen elevadas, entonces el médico ya tiene que empezar a ver los factores de riesgo que tiene el paciente. Si el paciente, por ejemplo, es un paciente que usa drogas, si es un paciente que usa sustancias intravenosas, si es un paciente que ha recibido algún tratamiento médico odontológico invasivo, si es un paciente que le han transfundido alguna sustancia, si es un paciente que tiene factores de riesgo con conductas de carácter sexual, si es un paciente que tiene, por ejemplo, que ha andado en un viaje y ha estado tomando agua contaminada o alimentos contaminados, si es un paciente que ha estado metido en unas cavernas y ha aspirado algún tipo de sustancia, porque también hay enfermedades infecciosas como la leptospirosis que puede dar eso. Entonces, todos estos factores de riesgo el médico los toma en cuenta y después empieza a pedir exámenes seleccionados para tratar de ver qué es eso. Serología por hepatitis, ahí va la hepatitis B, C y D, y todo eso lo va haciendo el médico de acuerdo a la sospecha clínica. Doctor, Andrea Carranza acaba de grabarse en un video para enviarle a usted una consulta, la vamos a atender. Muy buenos días, Andrea. Buenos días, doctor, mi nombre es Andrea Carranza, la consulta es la siguiente. Yo he estado con una coloración amarilla, más que todo en las manos, en los problemas de las manos, y ya me hicieron ultrasonido de estómago, salió bien, me han hecho ciertos exámenes de sangre y salen bien, y yo sufro de dolores de estómago fuertes, entonces me gustaría saber cómo a qué se puede deber eso, la coloración amarilla y tantísimos dolores. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Cuando el hígado está enfermo, ¿duele el estómago? ¿Podría pasar, doctor? Sí, el hígado, recordemos que el hígado es un órgano grande y tiene una membrana que se llama membrana de Ellison, que es como un plastiquito pegado al hígado. Bueno, eso tiene múltiples terminaciones nerviosas y cuando el hígado aumenta de tamaño, estimula esas terminaciones nerviosas y puede generar dolor aquí hacia el lado derecho, que es lo que se llama el hipocondrio derecho.
Ahora, el tener las manos amarillas, como ella lo dice, pero no menciona que tenga los ojos amarillos, probablemente lo que tenga es una beta-carotinemia, que eso es la gente que come mucha papaya, muchas sustancias como la zanahoria. Exactamente, entonces van agarrando una coloración amarillenta anaranjada en las manos y en otras partes del cuerpo, pero los ojos están normales y el hígado está normal. Doctor, le está preguntando a usted en este momento, Steven Arias, que el papá justamente murió de hígado graso y quiere saber qué tan hereditario podría ser esta condición. Dependiendo de las condiciones de fondo, ¿verdad? Porque el hígado graso es la parte inicial de una cascada evolutiva de diversas enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que el hígado graso puede ser dado por el síndrome metabólico, que a su vez tiene una condición familiar importante, pero también hay enfermedades serias que pueden empezar con hígado graso producto de deficiencias enzimáticas. Por ejemplo, la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad en la cual tenemos una deficiencia de una enzima que se llama ceruloplasmina, que es la que se encarga de transportar el cobre. Bueno, cuando no tenemos esta ceruloplasmina que está disminuida, empieza a acumularse el cobre, que a su vez puede producir un proceso de carácter inflamatorio y producir lo que mencionamos al principio, inicialmente una esteatohepatitis, una reacción inflamatoria por grasa en hígado que paulatinamente va a evolucionar hacia una cirrosis. O el paciente que tiene exceso de hierro en hígado, eso se llama una hemocromatosis, también puede pasar por una etapa de hígado graso. Entonces, todo esto lo toma en cuenta uno a la hora de tratar de hacer diagnósticos diferenciales. Dice este televidente que el papá, después del hígado graso, murió de una hepatitis C fulminante. ¿Puede existir esta transición? Todas las enfermedades crónicas virales, hablamos de la hepatitis B y C, fundamentalmente, y D, que tienen los estadios de hepatitis crónica activa o hepatitis crónica persistente, ese fenómeno que yo les decía que era como estar rascándose y rascándose y rascándose. Bueno, este fenómeno inflamatorio perpetuado va a empezar probablemente como un hígado graso y va a evolucionar a una esteatohepatitis, que a su vez evoluciona a la fibrosis y posteriormente a la cirrosis. Y otra cosa interesante, todo este tipo de enfermedades crónicas, no solamente a cirrosis, pueden evolucionar inclusive a cáncer de hígado, que es otra cosa interesante. Entonces, esta cascada evolutiva hay que tomarla en cuenta. Pero la gente menosprecia cuando encuentra un hígado graso y dice, no, es simplemente un poquito de grasa en el hígado. Claro. ¿No? Esto puede ser evolutivo y por eso hay gente que hace inclusive cirrosis sin haberse tomado un trago de licor en su vida. Doctor, el otro padecimiento que queríamos abordar, sé que podríamos ahondar en cada uno de estos padecimientos un programa entero, lo sé, pero quisiera también como informar a la gente con los puntos básicos. Y el otro era el tema de la cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? ¿Qué se entiende por esta condición? Ok, entonces mencionamos que existe un agresor al hígado, un agente agresor al hígado que se va a perpetuar en el tiempo y esto va a producir que se empiece a sustituir el tejido funcional del hígado, las células normales del hígado, por células que son cicatrizales, por tejido cicatrizal que no funciona. Cuando tenemos focos de fibrosis en algunas zonas, el hígado probablemente todavía sea funcionalmente estable, todavía puede ejercer todas esas 500 y resto de funciones que habíamos mencionado al principio. Pero cuando ya este tejido es sustituido en una forma sustancial por tejido fibroso, entonces el hígado empieza a perder un montón de funciones y ahí empieza a aparecer la cirrosis. Entonces, ¿qué pasa? Que estos pacientes empiezan a perder funciones, ya no pueden formar proteínas. Si no forman proteínas, por ejemplo, una de las proteínas se llama albúmina. La albúmina tiene un montón de cosas, se encarga del transporte de sustancias, del transporte de medicamentos y gracias a la albúmina no nos hinchamos, porque la albúmina mantiene el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Bueno, cuando tenemos una cirrosis, resulta que la albúmina está baja y entonces el líquido que está dentro de los vasos sanguíneos empieza a salir, se filtra y entonces empiezan a tener líquido en el abdomen, que es lo que se llama ascitis, se empiezan a hinchar en forma generalizada, producto de eso. Resulta que llega la cirrosis y en el hígado también se sintetizan todo lo que son factores de coagulación que dependen de la vitamina K. Entonces resulta que estos pacientes también tienen más riesgo de sangrado porque los factores de la coagulación que dependen de la vitamina K se vienen abajo. Habíamos hablado de proteínas que transportan, que tienen que ver también con la coagulación, como el fibrinógeno, se viene abajo, más riesgo de sangrado. Resulta que esto también, aquí se transporta el hierro en el hígado, pues también pueden desarrollar anemia. Y resulta que es interesante, cuando uno ve el órgano anatómicamente, resulta que la sangre viene, por ejemplo, de los miembros inferiores, va subiendo, llega a una vena que se llama vena cava, luego sigue la vena porta, y la vena porta es la vena más importante que entra al hígado. Pues viene todo este montón de sangre para entrar al hígado, ¿y qué se encuentra en el hígado? Un desastre, una cicatrización total que no deja que la sangre entre al hígado.
Entonces viene una circulación retrógrada, se empieza a devolver la sangre. Y en esta vena porta empieza a aumentar y aumentar la presión, tanto que empieza a filtrarse el agua hacia afuera y empiezan a acumular. Y usted ve que los pacientes cirróticos tienen un montón de unas panzotas gigantescas que inclusive se les sale el ombligo. Se llama ombligo en dedo de guante, porque se les sale totalmente, ¿verdad? Esto es producto del aumento de la presión dentro de la vena porta. Doctor, escucha uno siempre que cuando se habla de cirrosis persigue el estigma como seguro esa persona ingirió mucho alcohol. ¿Necesariamente esta es la razón por la que la cirrosis se desarrolla? Ahí es donde vamos, entonces. Desde el punto de vista clínico, todos los síntomas y signos que tienen todas las cirrosis son iguales. Todos van a tener eventualmente acúmulo de líquido dentro del abdomen, van a tener varices esofágicas, van a tener más riesgo de sangrado, probablemente se pongan más amarillos, tengan atrofia testicular, tengan un montón de cosas. Pero para llegar a eso, puedes llegar por diversas carreteras. ¿Por cuál carretera llega? Y todo el mundo piensa que la carretera principal es la del alcohol, pero no, usted puede llegar a una cirrosis, por ejemplo, porque es un paciente diabético descompensado. Un paciente diabético descompensado puede hacer cirrosis. Un paciente que tenga una deficiencia de enzimas, por ejemplo, la enzima que transporta el cobre, la ceruloplasmina. Bueno, si usted no tiene ceruloplasmina, resulta que entonces estos pacientes van a acumular cobre en el hígado que van a generar un cuadro de cirrosis. De hecho, sea paso, esto que se llama la enfermedad de Wilson, Costa Rica es el país en el mundo que tiene más enfermedad de Wilson. Entonces, todo paciente que tenga enzimas elevadas debería ser estudiado también por enfermedad de Wilson si no hay una causa clara. Enzimas son las transaminasas. Transaminasas elevadas en Costa Rica, mejor hagamos el estudio. Eso lo podemos ver ahorita en el examen, si es que tenemos un examen. Hay examen para medir la ceruloplasmina, medir los niveles de cobre. También podemos tener exceso de depósito de hierro en el hígado. Y entonces, cuando tenemos exceso de hierro en el hígado, se genera una enfermedad que se llama hemocromatosis, que también produce cirrosis a nivel de hígado. Y es una cirrosis no alcohólica. Existe también, por ejemplo, la cirrosis autoinmune. Esto es, nosotros en alguna etapa nos expusimos a un virus, a una bacteria, a una sustancia X, y nuestro organismo generó anticuerpos para atacar eso. Y resulta que esos anticuerpos de un momento a otro se vuelven locos, y en vez de estar disparando para allá, se dan media vuelta y empiezan a dispararle a los mismos. Los mismos en ese caso escogieron atacar el hígado. Entonces el hígado genera inicialmente una hepatitis autoinmune porque hay anticuerpos que están atacando ese hígado y que a veces no se diagnostica, porque resulta que no se puso amarillo el paciente, nada más el paciente genera síntomas muy inespecíficos como fatiga, dolores articulares, se piensa en un montón de cosas, a veces puede haber pérdida de peso, y todo este proceso en el tiempo va generando que el tejido normal se sustituya por tejido de cicatrización y hace una cirrosis de causas autoinmunes. Gabriela es una televidente que también se grabó en un video, doctor, y tiene una consulta. Muy buenos días, Gabriela. Muy buenos días, doctor. Fui operada de emergencia por piedras en la vesícula y en estudios previos a esta operación me encontraron que tengo grasa en el hígado. Me gustaría saber si ahora que no tengo la vesícula soy más propensa a seguir aumentando esta condición o no me afectaría en nada. Muchas gracias. Bien puntual la pregunta. Buena pregunta. Bueno, resulta que al no tener vesícula puede haber varias cosas. Puede haber síndromes post-colicistectomía, que es una de las posibilidades. Habíamos mencionado en un programa anterior cuando hablamos de problemas de páncreas, los pacientes que a veces de diarrea crónica, algunos pacientes que pierden la vesícula pueden desarrollar diarrea crónica, otros pueden generar acúmulo de sales biliares y generar picazón y cosas por el estilo, pero en realidad en el caso de ella, fundamentalmente, sin ánimo de ofenderla, se ve un poquito pasadita de peso y recordemos que la causa fundamental de hígado graso no va a estar relacionada con la vesícula, va a estar relacionada con el sobrepeso y el sedentarismo, lo que se llama síndrome metabólico. Entonces, el primer consejo para ella es actividad física, un control nutricional y perder peso, y con eso probablemente un gran porcentaje de los pacientes que tienen hígado graso reviertan. Dice una televidente de apellido Rojas, mi esposo tuvo hepatitis hace 12 años, pero le dieron de alta. Últimamente le está doliendo el hígado. ¿Qué le recomienda? Primero hay que valorar qué tipo de hepatitis tuvo, porque si tuvo una hepatitis viral A, eso pasó a la historia y no tiene nada que ver con lo que ella está, lo que está teniendo ahora. Ahora, si fue una hepatitis B, una hepatitis C, una hepatitis D, entonces aquí sí es importante hacer una clasificación, un examen, una
un estudio de qué tipo de hepatitis tuvo y ver si está activa o no está activa, si tiene una hepatitis crónica activa o una hepatitis crónica persistente, porque esos pacientes, como decíamos, sí pueden evolucionar a una cirrosis. Doctor, ¿la cirrosis se puede tratar? ¿Es revertible en este caso? El tejido cicatrizal es tejido cicatrizal. Vos hiciste una cicatriz y ahí se quedó, eso no se lo quitan, solo los cirujanos plásticos te van a quitar una cicatriz. Pero a nivel de hígado no hay cirugía plástica. Entonces todo el tejido cicatrizal que ya fue sustituido. Pero las manifestaciones de una cirrosis sí pueden ser compensadas. Por ejemplo, habíamos dicho que está aumentada la presión dentro de la vena porta. Esa vena porta se aumenta mucho la presión y se fuga el líquido hacia afuera y empiezan a acumular líquido. Bueno, hay medicamentos de tipo diurético para disminuir un poco el acúmulo de líquido dentro del abdomen. Hay medicamentos antihipertensivos como el propanolol que disminuyen la presión dentro de la vena porta. Resulta que el paciente cirrótico también, cuando viene retornando la sangre hacia el corazón, por el mismo proceso de hipertensión a nivel de vena porta, pueden generar varices esofágicas. Hay medicamentos y terapias para tratar las varices esofágicas y así una serie de cosas que uno trata de compensar. Esto es como tener un carro con un montón de golpes y cosas malas. Bueno, usted le infla la llanta por un lado, le infla la otra llanta por el otro lado, le arregla el retrovisor. El médico trata de compensar cada una de las cosas, pero no está quitando el proceso de fondo. Gendry Espinosa dice, padezco de gastritis, doctor, y es una gastritis que es provocada por estrés. Mi pregunta es si el hígado también puede verse afectado por el mismo estrés que también me afecta el estómago. Vamos a ver, en realidad directamente no, ¿verdad? A nivel de estómago sí se ha documentado que existen un tipo de gastritis que es asociado a estrés. Y entonces se sabe, ¿cómo se llama? Hicieron un experimento una vez, me acuerdo, que lo describían en el cual ponían un pobre ratoncito dentro de una jaula transparente y le ponían 3 gatos alrededor. Y el gato pasaba dándole vueltas y el ratoncito volvía a ver a los gatos. Y después le hacían autopsia al ratón y tenía un montón de úlceras a nivel de estómago, que se llaman úlceras de Cushing, que son úlceras por estrés. Por eso, entonces, a nivel de estrés, a nivel de estómago sí podemos tener una repercusión directa. En hígado no tanto. Sofía Rodríguez, ¿qué se puede hacer, doctor, en caso de que el hígado esté inflamado? Dice que la mamá padece de artritis reumatoide y está tomando metotrexato. Y al parecer es por ese medicamento. ¿Hay algo que se le pueda dar para que desinflame? Porque hasta reír le duele a la señora, dice Sofía. Ok, aquí hay que ver básicamente, si le está doliendo, puede ser que tenga un hígado muy aumentado de tamaño y por distensión de la membrana de Leeson genere dolor. Entonces aquí es importante hacer un equipo interdisciplinario entre el médico tratante, el internista, el gastroenterólogo, el reumatólogo, para definir qué tan necesario es mantener un medicamento potencialmente tóxico para hígado, porque el metotrexate puede producir reacción inflamatoria en hígado. Entonces hay que ver si lo que tiene simplemente es aumento de tamaño o si tiene reacción inflamatoria a nivel de hígado. Y recordar que todas las enfermedades autoinmunes se interrelacionan al final de cuentas. Entonces un paciente que tiene una artritis reumatoide puede desarrollar perfectamente una hepatitis o una cirrosis autoinmune, porque los anticuerpos de un momento dado ya se aburren de atacar articulaciones y empiezan a atacar otros tejidos y pueden atacarle el hígado.